Al inicio de esta edición, el doctor Avilés, con una particular claridad y crudeza, nos explicó el seriosísimo problema que hay en hospitales y los dilemas que tienen los médicos para ver a quién le administran los servicios de UCI, los servicios de medicinas que están agotándose. Vamos a ver los números de las últimas semanas para tener clara la situación. Todavía no tenemos la de la última semana porque faltaría un día, pero esto es el mes pasado. Del 8 al 14 hubo 11.736 contagios, 1.585 más que la semana anterior. En la siguiente semana, del 15 al 21, tuvimos 12.608, 872 más que la semana anterior. Y la semana antepasada, del 22 al 28 de agosto, tuvimos 15.367 casos de COVID-19 nuevos para un total de 2.759 casos más. La tasa de reproducción sube y el promedio de casos aumentó en un 22%. Vamos con el doctor Ronald Evans, epidemiólogo de la Universidad Hispanoamericana, que pues siempre nos ha permitido entender mejor lo que está sucediendo. Antes que nada, doctor Evans, gracias por estar con nosotros. Siempre a la orden. Un gusto estar con usted. Igualmente. Igualmente, doctor. Tal vez para comenzar con algo general, es incuestionable, es absolutamente claro, es sin lugar a dudas una realidad de que estamos en una tercera ola. Efectivamente, esta es una situación prácticamente anunciada ya desde hace ya varias semanas. Usted lo acaba de decir en cifras. Nosotros tenemos cifras parecidas, similares. Lo único es que nosotros tomamos en cuenta los promedios de casos al día. Y entre esas dos últimas semanas, vimos que había un aumento en el promedio diario de 390 casos cada día. Ese fue el aumento promedio, equivalente también, igual al que usted dijo, de un 22% entre semana y semana. Y igual pasó con las tasas por millón de habitantes, aumentaron en un 22% entre esas 2 semanas. Pero lo más grave, lo más preocupante fue cuando tomamos en cuenta lo que pasó en los cantones. El 87%, prácticamente todos los cantones, prácticamente todos ellos, los encontramos en la zona que denominamos la zona roja, la zona de alto riesgo, la zona de mucho contagio, porque tienen tasas superiores a 250 por millones. Eso quiere decir que el 87% de todos los cantones por primera vez pasaron a la zona roja. Y al contrario, en la zona verde, que es la de muy bajo riesgo, nos apareció solamente el cantón de Alvarado de Cartago, único cantón, también única ocasión en que esto sucedía en el país. Y por supuesto, la tasa de contagio, ya vimos que se disparó, la tasa de contagio se disparó porque pasó de 1.08 a 1.15, de tal forma que ya lo que estábamos viendo explotó, vamos a decirlo así. El virus, esta variante Delta, ya lo había dicho en ciencia, ya lo había encontrado en el 58% de todas las muestras y en todas las 7 provincias. Pero eso ocurrió ya prácticamente hace 3 semanas. En estas 3 semanas subsiguientes, muy probablemente ya esa variante Delta esté por encima del 90%, como está prácticamente en todo el mundo. Ya en Europa, casi todos los países tienen el 100% de diagnósticos genómicos. Lo encontrado es esta variante Delta. De tal forma que esto era una situación ya que estaba anunciada desde 2 o 3 semanas anteriores. En este año, por ejemplo, hemos tenido 45 días, no digo consecutivos, 45 días en que el número de casos diarios ha estado por encima de 2.000. Esto es ni parecido a lo que ocurrió en el año 2020, no tiene comparación. De tal forma que sí es cierto, estamos en una situación muy grave.
muy patética de no sabemos qué va a pasar en los próximos días. Esperamos, únicamente confiamos en que la vacuna haga su efecto, pero resulta que esta variante hasta en eso nos ha confundido, porque no se trata de la variante original, ni mucho menos tampoco, ni siquiera las tres variantes que aparecieron posteriormente, la alfa, la beta y la gamma. En pocas palabras, la variante inglesa, la variante sudafricana y la variante brasileña. Apareció esta delta que, entre otras cosas, como ya se sabe y se conoce, no solamente es más contagiosa, sino que hace, vamos a decirlo sinceramente, un poco menos efectiva a las vacunas. Hasta en eso ha tenido un efecto nocivo. Doctor Evans, usted menciona 87% de cantones en zona roja. Sube la tasa de reproducción del COVID de 1.08 a 1.15. El promedio de casos diarios aumenta en un 22%. Doctor Evans, si usted tuviera que señalar, se lo pido así para entenderlo mejor, ¿cuáles estima usted, doctor, que son las tres principales causas de lo que está pasando? Yo recuerdo que usted ya lo había advertido aquí en Telenoticias hace unas 3 semanas que se iba a dar este comportamiento, pero ¿cuáles son las causas de que un 87% de los cantones esté en zona roja, que la tasa de reproducción suba a 1.15 y que el promedio de casos aumente un 22%, doctor? En primer lugar, indudablemente se lo achacamos, se lo atribuimos a esa variante que ha surgido, ¿no? Con esa capacidad letal, esa capacidad aumentada de contagio e inclusive de disminución de la efectividad de las vacunas. Ese sería el primer, vamos a decirlo así, el primer culpable, pero no es el único. También es evidente que nosotros hemos aflojado las medidas de mitigación, las medidas de contingencia, las medidas de protección individual. Eso lo vemos inclusive en los noticieros de ustedes, de las cadenas de televisión, en el sentido de las fiestas clandestinas. Cada momento nos están indicando que hubo intervención de la policía porque hubo fiestas, inclusive hasta de centenares de personas, donde aparecen las personas sin uso de mascarillas, abrazándose, cantando, en jolgorio, bailando, etcétera, lo cual evidentemente ha incrementado el contagio. Y en tercer lugar, quizás en una medida más pequeña, pero hay que advertirlo, es que algunas medidas debían de haberse tomado medidas un poco más severas y no abrir y no liberar, como ha hecho el gobierno hasta cierto punto, en los horarios de vehículos, de tránsito de vehículos por la noche, etcétera. Yo creo que no es el momento de levantar medidas, o lo mínimo que podría hacer el gobierno es mantenerlas hasta que esta situación se controle. Y en este momento yo creo que deben estar pensando en que será necesario, va a ser necesario tomar medidas más drásticas para contener lo más pronto posible esta situación tan trágica que estamos viviendo. Para puntualizar ese tema, ¿considera usted que se deben aumentar las medidas sanitarias en este momento? En este momento yo creo que sí. Ahora que vamos a ver las cifras de esta semana, ahora que vamos a conocer cuál ha sido realmente el incremento la semana que acaba de terminar, el sábado y el domingo, yo creo que al haber esta situación de aumento de casos, de saturación de las camas hospitalarias, como ya se está anunciando, yo creo que el gobierno está en la obligación de tomar medidas un poco más drásticas, porque es la única forma de contenerlo prontamente, porque si de lo contrario, si dejamos que esto se expanda, ya cada día va a ser más difícil. Repito que tenemos la esperanza, eso lo dije la vez anterior en este programa y lo ratifico en el día de hoy, tenemos la confianza, la esperanza de que el incremento de la población inmunizada de las vacunas va a contener, va a ser un dique de contención de este deslave que está causando la variante Delta. Es la única forma de parar
esta situación. Verdaderamente la vacuna, en ella confiamos, a pesar de todos los problemas que han habido, de la disminución de la efectividad de las vacunas, porque eso se ha comprobado que ha disminuido, sobre todo a los vacunados con una sola dosis. De allí la intención del gobierno, no solo la intención, sino la acción del gobierno de incrementar a la población vacunada con las dosis completas, porque así es la única forma que puede haber una efectividad superior al 80 o al 85% de las vacunas. Sobre el tema de las vacunas, doctor Evans, me imagino que usted habrá escuchado, el otro día tuve la ocasión de verlo en unas declaraciones, doctores y otras personas que no son médicos, que no son científicos y que bueno, en esos se podría entender, pero doctores que hablan de complots globales detrás del proceso de vacunación e inclusive de daños irreversibles en el organismo por la aplicación de vacunas. Me imagino que para un científico como usted eso debe resultar doblemente chocante. Sí, chocante y hasta cierto punto absurdo, porque sobre todo, como usted dice, muchas de esas personas son preparadas, son profesionales, son leídas, son personas que tienen cierto nivel cultural elevado, porque podría ser muy explicable en la población ignorante, que por ignorancia hagan caso de estas teorías conspirativas, de estas acciones innobles de las vacunas. Pero es que la evidencia científica está a la vista de todos. Nadie está ocultando la información. Eso de que, por ejemplo, que se diga que no se permiten autopsias. ¿Quién ha dicho que no se permiten autopsias a las personas que mueren con COVID? O estas teorías extrañas, conspirativas, de apoderarse de la mente de las personas. Estos son francamente cosas absurdas que uno en pleno siglo XXI no puede comprender. Es cierto, hay cosas que no todo es muy claro, yo estoy de acuerdo, porque este virus nos ha causado muchas sorpresas. Apenas estamos comenzando realmente a conocerlo. Cada día se conoce más, cada día se va a desentrañar algunos de sus misterios, pero la ciencia es abierta, la ciencia no es oculta, y continuar con estas campañas realmente lo que hacen es que causan un daño muy grande, porque parece mentira, pero hay en algunos países las poblaciones que no quieren vacunarse por algunas de estas ideas son bastante numerosas. Yo he leído estadísticas de un 20, un 25% de poblaciones europeas que rechazan la vacuna. Y esto es totalmente inaudito, porque la única forma, la única manera capaz en este momento de detener la pandemia es vacunando a la mayor cantidad, a la mayor porcentaje de la población mundial. En este momento, aproximadamente el 25% de la población del mundo ya está vacunada, pero esto es insuficiente. Ya sabemos que debemos llegar a cifras por encima del 50% de la población del mundo vacunada para que podamos, digamos, comenzar a cantar victoria, a decir que la situación está siendo ganada, de que el virus está ya en retroceso. Pero todavía nos falta mucho para llegar a ese nivel. Pero nosotros, en nuestra parte, en Costa Rica, aquí mismo, nosotros tenemos que hacer una campaña a todo nivel para lograr que el máximo posible de la población se vacune. Y al contrario, que las personas que desechan la vacuna sean cada vez menores y hagan menos daño. Doctor, usted menciona el dato de 45 días por encima de 2.000 contagios diarios. Veíamos ese aumento de 22% con respecto a la semana pasada, con respecto a la antepasada. Estamos ante una tercera ola. ¿Qué se puede esperar conforme a su formación, a su experiencia? ¿Va a seguir subiendo? ¿Tiende a darse una meseta y eventualmente disminuir? ¿Qué es lo que podemos esperar en la medida de lo que se puede prever, doctor Evans, para las próximas 3, 4, 5 semanas? Yo estoy confiado en que el porcentaje de vacunación va a seguir aumentando y este ascenso no se va a prolongar más allá de 2 o 3 semanas. Eso es lo que yo creo, eso es lo que yo estimo, eso es lo que yo he discutido con algunos compañeros. Otros opinan un poco diferente, porque no tenemos opinión unánime en ese sentido. Pero es posible creer que este ascenso, esta ola, este pico en
ascenso, que pronto vamos a llegar al pico. El pico puede estar alrededor de los 3.200. Ojalá que no llegue ni siquiera a 3.500, ojalá que no pasara de 3.000, pero sí lo va a pasar, porque por la fuerza de la pandemia probablemente lo vamos a ver la próxima semana, en esta o la próxima semana, pero yo no creo que vaya a prolongarse más allá de 21 días este ascenso. Luego ya ahí sí habrá un descenso, no en forma de meseta como la tuvimos en los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre del año pasado, sino que esta vez el descenso sí va a ser abrupto, el descenso va a ser rápido. ¿Por qué? Porque prácticamente ya la inmunización, la vacunación en los meses de octubre y noviembre va a alcanzar niveles bastante satisfactorios y va a impedir que haya muchos contagios. Habrán casos, podrán quedar unos, yo creo que a fin de año, ojalá podamos estar en unos 200, 300 casos y posteriormente, bueno, ya el año entrante dependerá de que no aparezca una variante nueva que complique más las cosas y de que ya la población esté enteramente vacunada. Doctor Evans, nos explicó la última vez que conversamos que lo comenté con muchas personas, lo que usted mencionaba sobre la inmunidad de rebaño, que podría ser un espejismo, que es algo que no está tan claro, como tantas cosas no están claras en esta epidemia en que tanto están aprendiendo ustedes los científicos, porque cada día hay algo nuevo. Sobre la inmunidad de rebaño, sobre aquel dato que decían las autoridades sanitarias que íbamos a poder llegar a finales del año, ¿cómo replantearnos eso, doctor Evans? Bueno, eso se ha replanteado inclusive ya a nivel mundial. Ya recordemos que al principio se hablaba de que la teoría epidemiológica y la experiencia epidemiológica acordaba o decía que al llegar a un 70, un 75% de la población vacunada, se producía esta inmunidad comunitaria, esta inmunidad de grupo, esta inmunidad de rebaño. Pero después ya se vio que esto era imposible. Ya se vio, sobre todo al aparecer estas variantes, la cosa cambió totalmente y comenzó a hablarse de que había que esperar porcentajes mucho más elevados, un 85 o un 88% para producir inmunidad de rebaño. Y posteriormente inclusive hay muchos epidemiólogos, muchos virólogos, muchos científicos en el mundo que dicen que es mejor no hablar de inmunidad de rebaño porque eso nunca se alcanzará, es decir, el virus ya no va a desaparecer, el virus se quedará con nosotros para siempre, el virus llegó para quedarse y probablemente, bueno, lo hará en forma endémica, no lo eliminaremos nunca como nunca se ha eliminado el virus de la influenza y otros virus, ¿verdad? Claro. Pero ya será totalmente inocuo en el sentido de que habrá que vacunarse todos los años para producir esa inmunidad y evitar daños mayores. Pero siempre habrá muertos. La gente no se da cuenta, pero la influenza ocasiona centenares y miles de muertos en muchos países. La influenza no ha desaparecido como problema de salud pública, pero tenemos una vacuna, tenemos médicos para controlarla y bueno, aceptamos ese daño que hace estacionalmente, sobre todo en los países de estaciones frías, cuando llega el invierno, hay un auge de casos y hay inclusive un incremento de muertes. Pero ya será diferente. El coronavirus ya quedará como cualquier otra virosis en el mundo y todos, sobre todo las personas mayores y los niños, se vacunarán, nos vacunaremos y dejará de ser un problema de salud pública. Doctor Ronald Evans, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias, doctor Evans, por permitirnos entender mejor esta nueva situación, esta nueva ola que tenemos por delante. Gracias, doctor. Siempre la orden. Gracias.